Atención amigos, que apareció el señor Tomás Mosiati a decir que nos están metiendo la mano en el bolsillo todo este gobierno de incompetentes que, bueno, no saben hacer cálculos y, bueno, la tarifa a la luz la cobraron mal. Vamos a lo que pasó. Le metieron la mano al bolsillo de la gente. Lo que ocurre es que como si fuera una persona distraída, los técnicos de la Comisión Nacional de Energía aplicaron en forma errónea 2 veces un IPC, o sea, 2 veces la inflación, lo que produjo un monto a pagar mayor. Y aquí viene el misterio. Hay una versión que señala que la Comisión Nacional de Energía supo todo esto en mayo y que nada dijeron y que fue la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la que notó una inconsistencia. Y la Comisión Nacional de Energía, ante la consulta que le hizo la SEC, informó al ministro el 2 de septiembre, pero lo sabían desde mayo. Este ministro de Energía, Diego Pardo, se guardó Imagínense cuántas más nos están ocultando este gobierno de incompetentes. la información hasta que fue informada por Canal 13. O sea, incompetencia más secretismo y además cobro excesivo. Los afectados, millones de consumidores. Y agréguele otro ingrediente. Se ha hecho una costumbre en los últimos años que los políticos no renuncian a sus cargos, aunque sean pillados con las manos en la masa, en plena flagrancia. Como Guiñas. ¿Qué es lo que es la Guiña? El gato chileno, el gato silvestre chileno. Como Guiñas, con uñas bien afiladas, se aferran a los cargos estos servidores públicos. Es por eso que el ministro de Energía, Diego Pardo, cual gato, reitero, ensayó quedarse en el cargo. Dijo que todo esto no era un error, sino que El tipo se tuvo que haber ido desde febrero, desde que ocurrió ese apagón de luz, tuvo que haberse ido inmediatamente después de eso. esta fue la primera línea de defensa. Esto no es un error, es un asunto metodológico, dijo. O sea, no había falta, sino una diferencia en el método de cálculo. Pero esa defensa duró poco, porque era inverosímil. Después usó un recurso que es típico de la clase política, hacer recaer la culpa en otro, en este caso, en la Comisión Nacional de Energía. Es verdad que esa comisión tiene mucha responsabilidad, pero esa responsabilidad no es exclusiva ni excluyente. A Gabriel Boric no le quedó otra que despedir a su amigo Diego Pardo, a su compañero de tantas pichangas futbolísticas, de tantas ocasiones alegres. Pregunta: ¿cuándo supo el presidente del sobrecobro? ¿Ahora? ¿Cuando estaba en Roma, en su viaje? O, más claro, el secreto que guardó Pardo respecto a los chilenos, ¿incluyó a Boric? ¿O Boric sabía y también se quedó callado? Porque si no supo hasta ahora, es evidente que su amigo Diego Pardo, además de faltar a sus funciones, faltó a la más mínima lealtad. El asunto es serio, porque más allá de las bromas que circulan con eso de que Pardo se fue a negro, todo tendería a pensar que el señor Boric sí estaba enterado acerca de todo esto, porque el señor ministro es un delegado del presidente y supuestamente lo representa en ese ministerio. Entonces sabía, estaba al tanto. Nunca lo va a admitir, pero sí estaba al tanto. o el blackout de Pardo, lo cierto es que aquí hubo una complicidad de algunos, no sabemos de cuántos, de que existiera silencio y secreto. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Diego Pardo es de la más vieja estirpe del Frente Amplio. Empezó en Revolución Democrática, luego se fue al movimiento autonomista de Gabriel Boric y después ahora en el Frente Amplio, o sea, una carrera política completa cumpliendo todos los Amigos, hoy día es 18 de octubre, increíble. pasos. Fue presidente ejecutivo de Espacio Público, ese lugar donde tanta influencia ha tenido Eduardo Engel y que conocimos por sus erráticas actuaciones durante la pandemia, para después, claro, descubrir que amparado por el ropaje académico, había ahí mucho de política identificada con la izquierda. Diego Pardo, en plena pandemia y como presidente de Espacio Público, llegó a decir, escuche bien,
que la cuarentena no era suficiente y que el Gran Santiago debía entrar en hibernación, como si esto es textual, ¿ah? Como si fuera una ciudad dormida. Dijo que éramos demasiado desordenados en cuarentena, él quería más estrictez y lo dijo por escrito, porque él escribió, esta palabra les gusta mucho, un paper, y el paper era oficial de espacio público. Todos los santiaguinos tenían que guardarse en hibernación, totalmente. Ahora, como un aporte a la cultura general. Tipo, son unos frescos, porque después uno los pilla en unas fiestas, como ocurrió en Argentina con el presidente en su momento, que los tenía ¿cómo se dice? En una cuarentena completamente cavernícola, pero el tipo disfrutaba y se hacía la gran vida. ¿Cuáles son los animales que hibernan? Las marmotas, las ardillas, los erizos, los reptiles como serpientes, lagartos. Él quería que nos pareciéramos a ellos. Otra de Pardo. Recordemos que Gabriel Boric, como candidato, pretendía subir los impuestos y subirlos tanto como llegar a una recaudación adicional de 8 puntos del Producto Interno Bruto, del PIB, algo absolutamente demencial. Y todo esto hacerlo en 8 años. Y Pardo, en ese momento en el comando del candidato Boric, dijo, pero ustedes ¿de qué se preocupan? Si esto lo han hecho otros, como Grecia y Turquía. Resulta que los ejemplos fueron malos porque Grecia quebró y Turquía enfrentó graves dificultades económicas. Cierro el paréntesis porque yo podría seguir con anécdotas de Pardo. Bueno, y Turquía tampoco decir que es un país muy democrático también. O sea, le está yendo bien últimamente, parece que tienen harto en cuanto a la milicia, en cuanto a armamento de pero bueno, una dictadura, no es democrático eso. Bueno, a ver, le decían el ministro Viajero, porque en el primer año de su gestión estuvo 62 días fuera del país. Algunos lo explicaban diciendo que es un hombre de mundo. Y algo más, Pardo pretendió que los llamados pequeños medios de generación distribuida, ¿qué son los pequeños medios de generación distribuida? Son pequeñas centrales eléctricas, pero todas utilizan energías limpias, y pretendía que estos pequeños medios de generación distribuida financiaran el subsidio que el gobierno otorga a las cuentas de energía de personas más modestas. Además de cargarlos con una especie de impuestos a estas fuentes limpias, alteraba los contratos, de inversión extranjera, porque muchos de ellos son inversión extranjera. Esto fue tan grave que en septiembre de 2024, durante el Chile Day de París, Pardo tuvo un tenso diálogo con inversionistas extranjeros, lo que ensombreció la fiesta de ese Chile Day francés. ¿Por qué cuento todas estas pequeñas historias? Es para que usted tenga una especie de semblanza del personaje. Algunas cosas a tomar en cuenta en medio de esta polémica por el sobrecosto o el sobrecobro de las tarifas eléctricas. La vocera, Camila Vallejo. Gabriel Boric estaba fuera del país, estaba en Italia. Camila Vallejo guardó silencio. Porque Camila se cuida, se autoprotege y como vocera, Camila Vallejo está haciendo campaña por Jara, eso es lo que está haciendo Camila Vallejo. si es necesario para sus intereses no hacer su trabajo, no lo hace. Brilló por su ausencia. Con el despido Como brilló por su ausencia también el caso Monsalve, también guardó silencio. del ministro Pardo, el Frente Amplio se quedó solo con 6 de los 25 ministros en el gabinete. Revisemos. Con su salida, el Frente Amplio queda con Hacienda, Nicolás Grau, Desarrollo Social, Javier Atoro, Trabajo, Giorgio Bocardo, Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, Medio Ambiente, Maísa Rojas y Ministerio de la Mujer, Antonia Orellana. Toti. No es un asunto importante porque Gabriel Boric ya está solo pensando en él, pero le entrego este dato, cómo está terminando el Frente Amplio en el gabinete. En lugar de Pardo, Boric designó como ministro de Economía y Energía ahora a Álvaro García, militante del PPD, quien entró, recordemos, en Economía,
reemplazando a Nicolás Grau. La verdad, uno se lo cuestiona por qué la gente vota por Kast. Si es que Kast perdió en segunda vuelta con Boric. O sea, hay que darle la oportunidad a otro. Porque ya si Kast va a segunda vuelta, probablemente vuelva a perder, igual que le pasó con Boric. ¿Por qué hay que darle otra oportunidad a Kast? No entiendo a la gente que vota Kast. A mí me dicen que yo voto Kast, nada que ir, yo voto Kaiser. Quien a su vez reemplazó a Mario Marcel en Hacienda. ¿Y quién lo diría? Porque Álvaro García, que se encontraba en la práctica retirado, pasa en un par de meses a ser biministro, Economía y Energía. Naturalmente que esto ocurre porque a pocos meses de entregar el poder ya no hay mucho elenco disponible para aquella persona que por unos meses asuma un ministerio. Y solo una observación, ¿sabe? ¿No encuentra usted parecido a Diego Pardo y Nicolás Grau como si fueran de la misma camada? Es una observación. Diego Pardo es cercano al lote llamado, dentro del Frente Amplio, desbordar lo posible, donde se ubican la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, el diputado. Ya, bueno, dejémoslo hasta ahí porque da lo mismo. Si es que los ministros le quedan un par de meses, amigos. 18 de octubre. Eso es lo que tenemos el día de hoy. 18 de octubre de 2025. 6 años de la conmemoración del octubrismo. Un día realmente nefasto en toda nuestra historia. Ojalá nunca hubiese ocurrido el 18 de octubre, pero era necesario porque la gente izquierda venía cocinando el 18 de octubre. El mismo Carlos Siri, creo que se llama así, el dueño de la antigua fuente, admitía que todo fue organizado y todo fue completamente orquestado y no fue nada espontáneo. Y evidentemente, todos sabemos que fue completamente orquestado y completamente organizado lo que ocurrió el 18 de octubre, que fue lo peor que le ocurrió a Chile en largo tiempo. No sé si lo peor de la historia, pero una de las peores cosas que le ha pasado a Chile en cuanto a todo, en cuanto a la institucionalidad. La gente de Carabineros fue muy, pero muy denostada. De hecho, no sé si vieron, amigos, un video que hice, o sea, hice anteriormente un video donde aparecía Kaiser quejándose de la fiscalía de un informe que según el informe decía que los verdaderos delincuentes en el 1810 fueron los carabineros de Chile, pero están locos. Los de la fiscalía están completamente locos, no vieron nada, están completamente ciegos. Pero bueno, evidentemente no son los carabineros de Chile. Quizá a algunos se pasó, no te digo que no, se le haya pasado la mano, como se le pasa la mano a todo el mundo, ¿no? En la vida. No, pero es que evidentemente la primera línea eran verdaderos delincuentes y que después lo indultó el señor Boric. El señor Boric y toda su camada venían de ahí, venían del octubrismo. Ellos son octubristas. Ellos ganaron gracias a que ocurrió el 2019 el 18-10. Esa es la gran razón de por qué ganó Boric. No hay más. Y otra vez hago el mismo comentario. ¿Por qué Kast hay que darle otra opción? Evidentemente todos los que estamos acá, la mayoría votamos a Kaiser, pero pregúntenle a la gente que vota a Kast, ¿por qué hay que darle otra oportunidad entendiendo que le dimos la oportunidad del 2021 y perdió con Boric? ¿Por qué habría que darle de nuevo? ¿Acaso queremos que pierda de nuevo el señor Kast? ¿O eterno segundón como a la católica siempre sale segundo? Bueno, el señor Kast igual, sale segundo. Señor Kast, deje, como decían antes, bájese, Matei, bájese y que Kaiser gane la presidencia. Intentemos por otro lado, no intentemos por Kast. ¿Por qué por Kast? Es que perdió el 2021, amigos, perdió Kast. No ganó, perdió. Y de hecho, gracias a él estamos como estamos. Porque ganó Boric. Y la segunda vuelta todos sabemos cómo funciona. Tú no votas por el... Tú básicamente votas por aquel persona que... O sea, ¿cómo es? En la segunda vuelta tú vas a votar por una persona de acuerdo a que no quieres que gane la otra, algo así. Porque toda la gente que votó por Boric, mucha de esa gente no quería que ganara Kast, básicamente. Pero no es que le gustara Boric. No le gustaba Kast. Eso me lo decían. Yo tenía harta gente, incluso gente acomodada, por así decirlo, que lo trataban de Naam al señor Kast y decía, oye, yo no voto por Naam. ¿Tú sabes a lo que me refiero al señor del bigotillo. Pensaban que Kast era el señor del bigotillo, por favor. Qué ridículo. A mí me llega a dar risa, pero bueno, hay gente que realmente lo cree. Increíble. O sea, primero no saben lo que significa nacionalsocialismo y tiran cualquiera. Acá también dicen que Kaiser es fascista, pero qué manera de ser un ignorante en filosofía política, por favor. Es un ridículo. La gente que diga que es fascismo la gente de extrema derecha porque no entiende nada de lo que es fascismo. No entendieron nada de lo que era el fascismo.
Es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. No lo digo yo, lo hice de la mano derecha del señor Mussolini, no me acuerdo quién, pero un filósofo extremadamente famoso que definía el fascismo. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. ¿Y cómo va a tratar de fascista a alguien que odia al Estado? ¿Cómo me van a tratar a mí de fascista? A mí me han tratado de fascista, están locos, no saben lo que es fascismo. Sobre todo yo, que yo soy un ANCAP, yo no creo en el Estado. Anarcocapitalismo, yo soy anarcocapitalista de tomo y lomo, a lo Milei. Pero entiendo que es imposible, pero vamos que se puede, todo es posible en la vida. Hasta el anarcocapitalismo es posible. Amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para ser unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.